La conquista del templo, por Jacobo Grinberg Silverbaum. Infancia. Los árboles del Parque México despedían unas sombras gigantescas que refrescaban el suelo rojizo por el que caminaba, tomado de la mano de mi madre, y a ella no la conocía bien, aunque a mis 2 años de edad no tenía conciencia de ello. Era de mañana y yo no alcanzaba a ver el cielo. Me preocupaba decirle que deseaba tener un hermano. En realidad no lo deseaba y no había pensado en ello, pero alguna señal de su parte me había indicado que pedírselo la haría sentirse orgullosa de mí. Su reacción fue la esperada. Se asombró y me felicitó por ser tan generoso. Me sentí feliz, pero le había mentido. Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. A medida que maduro, me doy cuenta que cada instante refleja, en forma concentrada, el tema central de la vida, y el primer recuerdo lo contiene como en un capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente. Probablemente así era, porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Tengo una imagen precisa de 2 mujeres bañándome en una tina, pero no sé si es un recuerdo o un comentario que oí y lo grabé como propio, o el resultado de haber visto una fotografía. Las 2 mujeres eran mi madre y mi abuela. Esta última se llamaba Menuje, y era una mujer judía, delicadamente intensa y dominante. Mi madre nació en Polonia, provenía de la ciudad de Lublin, famosa por haber albergado en su seno a una gran cabalista hacía varios siglos. Solo se le conocía como el vidente de Lublin, porque era capaz de saber los pecados y las virtudes de todo aquel que se le aproximaba. De pequeño lo que veía le provocaba tanto sufrimiento que pidió ser vendado de los ojos, permaneciendo así durante toda su infancia. Le rogaba a Dios que su videncia terminara o que, al menos, se restringiera a unos pocos kilómetros a la redonda. Menuje era hija de un estudioso de la Torá y considerada una de las más bellas doncellas de su pueblo. Poseía un espíritu bohemio que la hizo amar el teatro y dedicarse a él. Le gustaba el arte y leía todo lo que caía en sus manos. Su mente abarcaba mucho más que su época y estaba enterada de la política internacional y sus vicisitudes. Sin embargo, vivía en una comunidad cerrada y rígida. Su padre estaba asustado por la liberalidad que veía en ella y la obligó a casarse con un religioso ortodoxo. Mi abuelo la conoció el día de su boda. Él era un estudiante aventajado de la yeshiva. Había sido elegido por mi bisabuelo por su talento, pero a mi abuela no le gustó cuando en su ceremonia nupcial lo observó por primera vez. Lo consideró débil e indigno de ella, y mantuvo esa impresión el resto de su vida. Tuvieron 6 hijas, la menor de las cuales fue mi madre, Estusha. De niña, Estusha asistía al colegio polaco, en el cual sobresalía por su inteligencia y dedicación. Como premio, la nombraron portadora de la bandera nacional en una celebración a la que asistió el presidente de Polonia. Al pasar junto a ella, los nervios la traicionaron y dejó caer la insignia precisamente sobre la cabeza del presidente. Todos contuvieron el aliento esperando una represalia. La niña era judía y aquello podía haberse interpretado como un atentado. En lugar de eso, el presidente se le acercó y la consoló diciéndole que un accidente le podía suceder a cualquiera. Mi padre, Abraham, provenía de otra aldea polaca, Sokolov. En ella, su padre era un pudiente comerciante judío en pieles, que obligaba a su hijo a asistir en la madrugada al Heder, ya nevara o lloviera, para recibir un entrenamiento rígido que el niño odiaba. Le gustaba la nieve y lanzarse en un trineo por las laderas heladas. Era su mejor diversión. Se había construido una madera imitando los lujosos trineos de los hijos de los terratenientes polacos. Era un chico muy travieso y valiente. En una ocasión decidió lanzarse por la más escarpada pendiente de su pueblo, atropellando a una vendedora de tortitas de patata, las que salieron disparadas de su canasta, con el beneplácito de los niños del Heder. Su madre, Haye, mi abuela paterna, era hermana de Menuje,
pero ambas representaban las caras opuestas de una misma moneda. Menuje era culta, sutil, sensible y bondadosa, mientras que Halle era materialista, burda y oscura de emociones. En Sokolov las temperaturas llegaban hasta los 40 grados centígrados bajo cero. Mi abuelo paterno viajaba 2 veces al año a Moscú y a París, con el objetivo de comprar pieles para su negocio. De París importaba charol finísimo y de Rusia gruesas y pesadas pieles de astracán. En Polonia se le consideraba un gran erudito en el Talmud y un estudioso brillante de la Torá. Sus continuos viajes lo convencieron de que el antisemitismo iba a ir en aumento y en 1927 emigró a América. Desembarcó en Veracruz, en lugar de Nueva York. Descendió del barco para encontrarse con un espectáculo extraño. Multitud de seres morenos, sudorosos, cargaban bultos en sus espaldas. El calor era sofocante y el encargado de inmigración no entendía una sola palabra del lenguaje de mi abuelo. Trató de deletrear su apellido, Warszawiecki, pero frustrado le exigió que lo cambiara por un nombre más comprensible. Desesperado, mi abuelo se decidió por Grinberg. Durante un año vivió en una pensión para inmigrantes judíos y poco a poco restableció su comercio en pieles con el objetivo de traer a la familia al Nuevo Mundo. Halle esperaba noticias y cuando recibió la buena nueva de partir, tomó un trineo guiado por un caballo polaco y trasladó en él a sus 3 hijas y a mi padre a la estación de trenes. Sus hermanas adoraban a mi padre y lo envolvieron con las más gruesas pieles y 2 pares de guantes para evitar que se enfriara. Mi abuela se enfundó en su más costoso abrigo de caracola